La psicología moderna. En el desarrollo de la psicología como ciencia, surge un fenómeno que cambió el concepto de cómo hacer ciencia y la perspectiva de verla. Tuvo como principal característica dejar de lado la especulación y deducción, y dio paso a la experimentación y la observación. Esto favorecía más para que cada una de las ciencias se pudiera independizar. Posteriormente surgieron grandes representantes de la psicología moderna como Edward Lee, Skinner, Watson, Toland y Hull. Estos emplearon la experimentación y observación en sus investigaciones, teniendo buenos descubrimientos y aportaron a la psicología animal, ya que cada uno observó el comportamiento de los animales y conociendo sus instintos y sensaciones mentales. Se mencionará las aportaciones más importantes de estos psicólogos que ayudaron a dar origen a la psicología moderna. Edward Lee Thorndike y la psicología animal. Llegó a ser uno de los científicos más influyentes de su época. Se dedicó al campo de la psicología educativa. Asimismo hizo varios experimentos con animales para descubrir sus sensaciones mentales. Investigó sobre los efectos de transparencia del entrenamiento. Analizó cuantitativamente las diferencias individuales para medir funciones mentales. Thorndike estuvo en desacuerdo con las ideas defendidas por los primeros psicólogos comparativos. Dichas observaciones se manifestaron en sus trabajos experimentales. Estos experimentos tuvieron como fin un tono crítico para las postulaciones de sus predecesores. El núcleo central del trabajo fue el experimento de las reacciones instintivas de unos pollitos. Realizó una primera llamada a la prudencia de la interpretación. En su primer estudio se centró en el análisis de equipamiento instintivo de un animal. En el segundo dirige su atención al estudio experimental de la inteligencia animal, que es el primer problema que preocupó a los primeros psicólogos. Publicó una recopilación de sus grandes escritos con un título significativo: Escritos selectos de la psicología de un conexionista. Esto fue en 1949. La propuesta conductista de Watson. La experimentación animal fue el principal agente causal de la orientación conductualista del funcionalismo. Básicamente se ampliaron los métodos y puntos de vista de la psicología animal a la psicología humana. En su investigación doctoral en 1903, Watson estudió la correlación entre la creciente complejidad de la conducta de la rata y la maduración de su sistema nervioso. Al frente del laboratorio de Chicago, Watson continuó su investigación con la colaboración de Carr, utilizando procedimientos de deprivación sensorial. Estudió el papel de las distintas sensaciones en el aprendizaje de laberintos. El método experimental a emplear era claro: aislar a cada uno de los sentidos corporales de las ratas hasta encontrar aquel cuya pérdida provocara un grave deterioro en la resolución de la tarea. En 1914, su primer manual, Conducta, una introducción a la psicología comparada, constituyó un punto final a casi 15 años de su investigación experimental con animales. En febrero de 1916, Watson comenzó a estudiar la conducta infantil en la clínica psiquiátrica y poco después anunciaba que había decidido abandonar el trabajo con animales para comenzar un amplio programa de investigación sobre la naturaleza instintiva hereditaria del niño. En 1916, Watson iniciaba en la clínica universitaria Phillips un ambicioso estudio longitudinal del desarrollo psicofísico de los niños. El objetivo era llegar a establecer las leyes que regulan la conducta humana, un planteamiento constante con su idea de la psicología como ciencia predictiva. Watson apostó por la maleabilidad de la conducta humana, aplicando directamente los principios de su ciencia conductual para lograr
orientar la conducta de los consumidores en la dirección prevista. Una vez propuesto su artificioso modelo que convertía el reflejo condicionado en la auténtica base del desarrollo conductual, los instintos dejaban de tener un lugar en su sistema y con ello, indirectamente, negaba la posibilidad de una psicología comparada de la conducta. En 1924, lo que hizo fue adoptar una perspectiva evolucionista, no continuista, que rompía el programa continuista esbozando en su manifiesto: los animales tenían instintos, mientras que los seres humanos sencillamente los habían perdido por acción de la selección natural. Edward Chase Tolman nació en Newton el 14 de abril de 1886. Asistió a Harvard a unos cursos de verano en los que aprendió filosofía y psicología. Esta última le pareció un compromiso entre la filosofía y la ciencia. Se integró al Departamento de Filosofía y Psicología de Harvard para continuar sus estudios, doctorándose en 1915. La psicología estructural, funcional, gestalt y el conductismo influyeron en Tolman en distinto grado. Los conceptos psicológicos del neorrealismo fueron el centro de la psicología de Tolman. Otra de las cosas que influyó en él fueron las teorías de campo. Fue un investigador que trabajó con las ratas, las cuales hacía correr por sus laberintos, ya que para él este era el medio de poner a prueba sus hipótesis. El conductismo de Tolman se ve en su obra principal, Conducta Propositiva. El objetivo de su psicología es la conducta molar. De esta forma se acerca más a la psicología gestalt. Por lo general, se ha caracterizado a su sistema como un conductismo cognitivo, ya que la cognición y el propósito fueron los ejes centrales de su pensamiento. Para Tolman, el aprendizaje es la formación, el refinamiento, la selección o invención de expectativas signogestalísticas. Aportó un tercer aprendizaje, la ideación inventiva, la cual se produce cuando el organismo capta algún aspecto de la situación que es nuevo para él y es capaz de ajustar su conducta a este aspecto. Con el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, Tolman publica varios escritos en donde decía cómo la psicología podría ayudar a lograr la paz, en donde abordaba temas como motivación, personalidad y actitudes humanas. Tolman intentó una clasificación e integración de los distintos tipos de aprendizaje puestos en evidencia por las escuelas psicológicas. Clark Leonard Hull nació en Akron, Nueva York, en 1884. Al ser un psicólogo mecanicista, consideraba al organismo en términos mecánicos, al igual que a los procesos de razonamiento abstractos. Hull defendió un nivel de análisis en términos de estímulo-respuesta, pero veía la necesidad de cambiar la organización jerárquica en la teoría. Uno de los objetivos de Hull era el estudio de los procesos deductivos, y su método de estudio era el hábito. Después su objetivo fue analizar el hábito, y su método de estudio serían los procesos deductivos. Sin embargo, el término más pulido de su sistema es la que presenta en su libro Principios de Conducta, en donde desarrolla una teoría de aprendizaje basada en la aproximación de la variable interviniente, la cual fue defendida por Tolman. La idea es que para que se establezca una cierta cantidad de fuerza en el hábito, dicha respuesta tiene que ser seguida de un estímulo reforzador, reductor de la necesidad o impulso. Skinner y el conductismo radical. Es una de las figuras más importantes en la psicología en el siglo XX. Tuvo grandes aportaciones a la psicología experimental, con el método de acondicionamiento operante y la teoría del aprendizaje que se le asocia. Skinner fue muy original en sus aportaciones. Formula una creación teórica donde hace una reformulación de las posiciones del conductismo e influye en la contribución en diversos campos de aplicación como la educación y la intervención psicológica. Conclusiones. La escuela conductista fue creada con una metodología de objetividad absoluta. El trabajo inicial tuvo sus inicios con la psicología animal para después desarrollarse sobre el condicionamiento de las respuestas emocionales en los niños, descartando toda referencia a la conciencia para darle lugar al control de la conducta. Se le considera a Watson al conductista más relevante por su condición de fundador de la escuela y por la densidad de su obra.
Las grandes aportaciones de cada uno de los psicólogos que se mencionan en el tema ha ayudado a que la psicología norteamericana floreciera como ciencia de la conducta. Créditos: Estela Ramírez Camacho, Maricruz López Cabañas y Estela Soriano Equigua.